Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de física con su profesor Francisco. El día de hoy vamos a trabajar el tema número 22 que se titula Electroimanes, relés y parlantes. Durante la clase de hoy estaremos trabajando el desempeño que dice explica cualitativa y cuantitativamente la relación entre electricidad y magnetismo. Bien, comenzamos entonces señalando o aclarando qué es un electroimán. Un electroimán es un tipo de imán en el que a su alrededor se produce un campo magnético mediante el flujo de una corriente eléctrica. En 1819, el físico danés Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica que circula por un conductor produce un campo magnético que puede ser detectado con la ayuda de una brújula. En 1825, Joseph Henry inventó el electroimán. El primer electroimán era un simple trozo de hierro con forma de herradura envuelto por una bobina enrollada sobre él. El tipo más simple de electroimán es un trozo de alambre enrollado. La corriente fluye por un cable, lo cual produce un campo magnético en torno o alrededor de él. ¿Y para qué nos sirven los electroimanes? Pues tenemos varias aplicaciones. La primera y más sencilla es la de interruptores y timbres, timbres como los que tenemos en casa. Frenos y embragues electromagnéticos para automóviles, algunos tranvías, en grúas para levantar grandes bloques de hierro, en trenes de levitación magnética donde se usan poderosos electroimanes para flotar sin tocar la pista y por supuesto en los motores eléctricos. ¿Y qué cosa es un relé? Un relé es un electroimán que nos permite abrir o cerrar un circuito eléctrico sin necesidad de manejar directamente grandes corrientes. La principal ventaja y el motivo por el que se usa bastante es por permitir controlar grandes corrientes eléctricas permaneciendo completamente aislado de la parte de bajo voltaje que controla el relé. ¿Y dónde vemos relé? En las luces del Bayash, por ejemplo, vemos ahí los relés. ¿Y cómo funciona un relé? Un relé funciona tal como podemos observar. Cuando se acciona el pulsador, esto ocasiona que la bobina se llene, se convierta en un conductor con corriente. ¿Ok? Por lo tanto, esto va a crear un campo magnético. Este campo magnético atrae la armadura, que sería esta piececita que vemos aquí arriba, la obliga o la acerca hacia la bobina. Esto trae como consecuencia que se cierran los contactos y obviamente al cerrar los contactos hace una conmutación. Quiere decir entonces que al accionar este pulsador obtendremos que cambian los contactos de estos terminales por efecto del campo magnético que crea la bobina. ¿Y qué cosa es el parlante? Bueno, todos hemos visto un parlante en casa, ¿cierto? Se encarga de transformar en sonido las señales eléctricas que llegan de un amplificador de un equipo de sonido. El funcionamiento del parlante magnético está basado en la interacción que se produce entre un electroimán situado entre imanes permanentes, al hacer circular por el electroimán la corriente que lleva el sonido a reproducir. Básicamente, una bobina que está rodeada de un imán permanente, y cuando esa bobina recibe corriente eléctrica, ocasiona el sonido en el parlante. Ahora vamos con las preguntas de trabajando en clase. La pregunta número 2 dice, ¿quién descubrió la corriente eléctrica? El físico danés Christian Ørsted. ¿Y qué produce la corriente eléctrica? Produce un campo magnético. La pregunta número 4, ¿cómo puede ser detectado el campo magnético? Con la ayuda de una brújula. La pregunta número 6, ¿cómo era el primer electroimán? Era un trozo de hierro con forma de herradura envuelto por una bobina enrollada sobre él. La pregunta número 7 es de completación. ¿Qué cosa fluye por un cable? La corriente. La corriente fluye por un cable, entonces produce un campo magnético.
La pregunta número 9. ¿Cuál es una aplicación del electroimán que tenemos en casa? Ya lo dijimos, el timbre. La pregunta número 10. ¿Los auriculares serán un tipo de electroimán? Sí, pues la corriente eléctrica acciona en el electroimán que produce el sonido. Ahora te corresponde asumir el reto de responder las preguntas 11, 12, 13, 17 y 18 de la página 159 del libro. Hasta aquí la clase de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Cualquier duda o inquietud me puedes llamar por teléfono. Mil bendiciones para todos, nos veremos pronto.